¿Y si te dijera que la profecía más temida del Apocalipsis podría estar cumpliéndose ahora mismo ante tus propios ojos? El capítulo 17 del último libro de la Biblia revela un misterio aterrador: la llegada de un octavo rey, surgido de entre siete, destinado a la perdición, y con él, el mundo entrará en sus horas más oscuras. Hoy, con la reciente muerte del Papa Francisco, miles de creyentes, estudiosos y voces espirituales han encendido una alarma silenciosa. ¿Acaso hemos cruzado ya el umbral del fin? Este no es un mensaje más. Es una advertencia profética, un llamado urgente a abrir los ojos, a despertar el alma, a buscar la verdad que muchos quieren ocultar. Hablaremos de símbolos ocultos, de antiguas profecías como la de San Malaquías, del rol real del Vaticano en los últimos tiempos, y de cómo las figuras del Anticristo y la Gran Babilonia se están manifestando ahora, en pleno siglo XXI. Prepárate para escuchar cosas que no te atreves a decir en voz alta, pero que tu espíritu ya presentía. Si estás buscando respuestas que van más allá de la religión superficial, si sientes que algo está mal pero no puedes explicarlo, suscríbete ahora al canal. Aquí no buscamos likes, buscamos almas despiertas, porque el tiempo se acaba, y la verdad no esperará eternamente. En medio de un mundo lleno de misterios y revelaciones, pocas profecías han capturado la imaginación y despertado más inquietudes que la descrita en el capítulo 17 del Apocalipsis. En este intrigante relato bíblico, Juan nos presenta una visión impactante: una mujer montada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Este símbolo lleno de significados secretos es uno de los pasajes más debatidos por teólogos y estudiosos de diversas religiones. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué representa realmente la bestia y sus cabezas? Estas preguntas resuenan profundamente en la conciencia espiritual de quienes buscan comprender el plan divino para el final de los tiempos. Hoy, más que nunca, frente a eventos recientes, muchos sienten que la profecía podría estar cumpliéndose ante nuestros propios ojos. Para entender plenamente esta visión, es importante notar que la mujer descrita en la Biblia se identifica con la gran ciudad de Babilonia, símbolo bíblico de corrupción, herejías y pecados. Esta ciudad, mencionada con frecuencia en las Escrituras, es vista por muchos como una metáfora poderosa del mundo entregado al placer, la idolatría y la apostasía. La mujer, ricamente adornada, lleva en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de impurezas, lo cual simboliza claramente el engaño seductor del pecado y la tentación que conduce al infierno. Esta representación nos recuerda, de manera dramática, cómo la humanidad puede ser atraída por la oscuridad disfrazada de esplendor, olvidando la verdadera salvación que solo puede provenir del sacrificio redentor del Mesías. En nuestros días, la proliferación de cultos extraños, conspiraciones y nuevas formas de idolatría parecen dar vida a esta antigua advertencia. La bestia sobre la cual monta la mujer no es menos inquietante. De color escarlata, símbolo de la sangre, el martirio y el castigo, esta criatura representa claramente poderes malignos que dominan las almas apartadas de Dios. Las 7 cabezas de la bestia, tal como se explica en la propia Biblia, simbolizan 7 reyes, 7 autoridades o poderes terrenales que dominarán consecutivamente a través de la historia. Las revelaciones bíblicas afirman explícitamente que de estos 7 reyes surge un octavo rey, cuyo gobierno será breve pero profundamente destructivo y significativo en los eventos del Apocalipsis. Esta octava figura, envuelta en misterios y rodeada de teorías, podría representar, según interpretaciones populares, al temido Anticristo, quien llevará a cabo una persecución sin precedentes contra los santos y contra aquellos fieles al testamento de Cristo. La visión revelada por ángeles al apóstol Juan está impregnada de símbolos y profecías que nos invitan a mirar más allá del texto aparente. El contexto histórico del Apocalipsis fue una época de grandes persecuciones y mártires cristianos, lo que añade mayor profundidad y significado a estos símbolos. Pero lejos de ser únicamente una narración histórica, estas profecías parecen trascender épocas, adaptándose a sucesos y personajes actuales.
La presencia de estos símbolos y rituales mencionados, la constante referencia a la apostasía y las religiones falsas, nos señala un futuro de pruebas espirituales extremas. Por ejemplo, muchos relacionan estos eventos con fenómenos actuales como la crisis moral global, las conspiraciones políticas y religiosas, y el auge de líderes carismáticos que podrían, potencialmente, llevar al mundo al borde del caos y la desesperación espiritual. Es precisamente la mención al octavo rey lo que más atrae y preocupa a los estudiosos contemporáneos. Según Apocalipsis 17:11, este rey que vendrá después de los 7 anteriores se presenta como la culminación de la rebelión contra Dios y sus leyes. En este personaje, la Biblia parece unir simbólicamente todas las fuerzas opositoras a Dios en una sola entidad definitiva, cuyo reinado será marcado por grandes posesiones diabólicas, exorcismos masivos, persecuciones violentas y profundas herejías que desviarán a muchos del camino hacia la cruz y el perdón divino. Para el creyente atento, estos tiempos exigen una oración constante, una profunda renovación de la fe y una vigilancia espiritual continua para reconocer las señales proféticas cuando éstas ocurran y no ser atrapado desprevenido por los engaños de la oscuridad. Al profundizar en la interpretación histórica de los 7 reyes mencionados en Apocalipsis 17, los estudiosos se encuentran con un panorama intrigante y lleno de misterios. La Escritura nos revela que estos reyes representan autoridades o poderes humanos que gobiernan sucesivamente hasta la llegada del octavo rey, cuyo rol crucial en la profecía no deja de causar controversias. A lo largo de los siglos, múltiples teorías han surgido para explicar quiénes podrían haber sido estos 7 monarcas. Algunos interpretan a estos reyes como imperios históricos sucesivos, comenzando con Egipto, pasando por Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y culminando finalmente en un reino futuro, cuya identidad aún permanece envuelta en conspiraciones y especulaciones. Cada imperio, en su momento, actuó en oposición al pueblo elegido, persiguiendo a santos y mártires, y dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y pruebas espirituales. Otra interpretación igualmente fascinante sitúa a estos 7 reyes en el contexto específico del Imperio Romano. Según esta teoría, cada cabeza de la bestia escarlata representaría uno de los emperadores romanos conocidos por su persecución despiadada contra los primeros cristianos. Nerón, conocido por sus atroces crímenes y por provocar un verdadero infierno para los creyentes, es frecuentemente identificado como uno de estos reyes, e incluso ha sido considerado por muchos como una figura que prefigura al anticristo. Esta visión encuentra sustento en documentos apócrifos y escritos antiguos que narran persecuciones y martirios bajo estos gobernantes. Sin embargo, al relacionar esta visión estrictamente con Roma, se ignoran eventos posteriores que también encajan perfectamente con el espíritu y las revelaciones descritas en el texto bíblico. En épocas recientes, una teoría ha ganado fuerza especialmente entre ciertos sectores protestantes y grupos interesados en profecías contemporáneas. Los 7 reyes serían identificados como 7 papas modernos. Según esta interpretación, las cabezas representan líderes de la Iglesia Católica, cada uno con características o eventos específicos que los relacionan directamente con las profecías de Apocalipsis. Esta visión, si bien polémica y acusada por algunos de caer en herejías y prejuicios religiosos, ha cobrado fuerza debido a ciertos eventos históricos y simbólicos asociados a estos pontificados. Desde las polémicas internas de la Iglesia hasta escándalos y crisis públicas, cada papa reciente ha sido observado bajo la lupa profética, en busca de señales que pudiesen anunciar el cumplimiento inminente de las revelaciones apocalípticas. Un ejemplo contundente de esta teoría fue el pontificado del Papa Juan Pablo II, quien, tras sufrir un atentado en la Plaza de San Pedro en 1981, generó una fuerte ola de interpretaciones proféticas que veían en él una figura central en los últimos tiempos. De manera similar, el pontificado del Papa Benedicto XVI fue objeto de grandes especulaciones, especialmente tras su sorpresiva renuncia, evento extremadamente raro en la historia de la Iglesia.
Muchos vieron en este gesto un signo claro de tiempos finales, una ruptura espiritual que preparaba el escenario para un nuevo rey, o posiblemente para la aparición del octavo rey profetizado por Juan en el Apocalipsis. Estas perspectivas, aunque polémicas, son consideradas por algunos creyentes como manifestaciones claras de los símbolos mencionados en la profecía, especialmente cuando se combinan con fenómenos globales, desórdenes espirituales y señales percibidas como precursoras del Apocalipsis. La interpretación de estos 7 reyes como papas modernos ha cobrado especial relevancia tras la muerte reciente del Papa Francisco. Este hecho histórico ha reavivado con fuerza el debate profético, llevando a que incluso personas habitualmente escépticas presten atención al significado potencialmente profundo y espiritual de estos acontecimientos. Los fieles, observando el contexto mundial actual, lleno de conflictos, conspiraciones y decadencia moral, no pueden evitar relacionar estos sucesos con las revelaciones bíblicas. Aunque algunos teólogos rechazan categóricamente esta interpretación, calificándola de sensacionalista o errónea, la realidad es que muchas almas buscan en ella señales concretas para fortalecer su fe y prepararse espiritualmente para los tiempos que se avecinan. Más allá de la controversia, la identificación precisa de los 7 reyes continúa siendo un desafío interpretativo que exige tanto sabiduría como humildad frente a la palabra divina. La reciente muerte del Papa Francisco ha sacudido no solo los cimientos del Vaticano, sino también las creencias y los temores de millones de fieles que ven en este evento el cumplimiento literal de antiguas profecías. Para muchos, este acontecimiento no es solo una pérdida eclesiástica, sino un parteaguas profético que reactiva viejas visiones contenidas en el Apocalipsis. ¿Es posible que su partida marque el inicio del reinado del octavo rey? Las redes sociales, medios de comunicación alternativos y comunidades religiosas en todo el mundo han encendido un debate sin precedentes sobre esta cuestión. La coincidencia de su muerte con crisis morales globales, guerras, herejías visibles y la expansión de rituales oscuros en sectores de poder ha servido como catalizador para quienes creen que estamos viendo, en tiempo real, cómo se cumplen las revelaciones ocultas de la Biblia. Durante su pontificado, Francisco fue una figura profundamente polémica, admirada por su sencillez, pero criticada por ciertos gestos considerados, por algunos sectores tradicionales, como desviaciones teológicas. Sus posturas abiertas frente a temas controversiales despertaron el recelo de teólogos conservadores que lo acusaban de promover una agenda más política que espiritual. Sin embargo, al mismo tiempo, su imagen de pastor humilde ganó el corazón de millones. Esta dualidad generó divisiones internas que algunos interpretaron como señales del juicio espiritual profetizado, un cisma que prepara el camino para el caos. La historia nos enseña que momentos como este, cuando las almas están confundidas y los símbolos parecen desmoronarse, son fértiles para el surgimiento de falsas luces, de figuras seductoras que se presentan como salvadores, pero conducen a la oscuridad. Es en este contexto donde el debate sobre el octavo rey toma fuerza. Apocalipsis 17:11 menciona específicamente que el octavo es de los 7 y va a la perdición. Esta frase, enigmática y simbólica, ha sido objeto de profundas especulaciones. Algunos interpretan que el octavo rey no será necesariamente una figura completamente nueva, sino una que retoma el espíritu o la autoridad de los anteriores. La muerte de Francisco, entonces, sería la antesala para el ascenso de un nuevo pontífice con características distintas, posiblemente más radicales o aún más populares, con un carisma tal que arrastre masas enteras hacia un falso evangelio. ¿Estamos entonces ante el surgimiento de una figura que mezcla santidad aparente con propósitos ocultos? La línea entre lo sagrado y lo profano se vuelve cada vez más borrosa cuando observamos estos acontecimientos bajo la lupa de la profecía. Además, diversas señales simbólicas rodearon la muerte de Francisco. Algunos señalaron que los cielos se oscurecieron en Roma aquel día, mientras que otros reportaron extrañas coincidencias numéricas y astrológicas, lo que alimentó aún más el fuego de las interpretaciones apocalípticas. En países de tradición mariana, como Argentina, México o España,
Comunidades enteras se sumieron en oración y reflexión, preguntándose si este evento es la señal definitiva de que se ha roto el último sello. Entre rituales, oraciones colectivas y exorcismos preventivos, muchos creyentes sienten en su espíritu una alerta que no pueden ignorar. Algo grande se avecina, y no necesariamente en el sentido glorioso, sino en el cumplimiento de un juicio que separará a los verdaderos fieles de los que han sido seducidos por la gran meretriz. La figura del octavo rey se yergue como un espectro en el horizonte espiritual. Aún no conocemos su rostro, pero ya sentimos su influencia. Algunos analistas religiosos ya observan con atención al sucesor de Francisco, buscando señales, gestos, palabras que revelen su verdadera naturaleza. ¿Será un hombre de oración y cruz, o un agente disfrazado de luz que ejecutará una agenda de oscuridad bajo la fachada de salvación? Estas preguntas no son meras teorías. Son urgentes llamados al discernimiento, a la vigilancia espiritual, a la firmeza en la fe. Porque si la muerte de Francisco marca realmente el inicio del cumplimiento de Apocalipsis 17, entonces no hay tiempo que perder. Es hora de encender las lámparas, fortalecer la oración y prepararse para los días en que el juicio y la redención caminarán lado a lado. En el corazón de las profecías más inquietantes del mundo cristiano, la de San Malaquías ocupa un lugar especial por su precisión, su misterio y su conexión directa con el destino del papado. Esta profecía, atribuida al arzobispo irlandés Malaquías en el siglo XII, consiste en una lista de 112 lemas latinos que describen a cada uno de los papas desde su época hasta el fin de los tiempos. Lo fascinante es que muchos de estos lemas han demostrado una sorprendente correspondencia con los pontífices a los que supuestamente hacen referencia, desde símbolos heráldicos hasta aspectos de sus vidas, ciudades natales o gestos papales únicos. Si esta lista es verdadera, entonces el actual pontífice sería el último, el número 112, el que según la profecía reinará entre muchas tribulaciones y presidirá la Iglesia en su destrucción final, justo antes del juicio. Este último papa es designado con el título de Pedro el Romano en la profecía, y se dice que alimentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Aunque el Papa Francisco no se llama Pedro ni es de Roma, muchos analistas han buscado conexiones simbólicas que justifiquen esta designación. Francisco es jesuita, una orden fundada con disciplina militar y con fuertes raíces romanas. Además, su elección y ministerio han estado marcados por escándalos, conflictos internos, reformas divisorias y una fuerte persecución mediática. Todo esto encaja con la noción de un papa que guía a la Iglesia entre pruebas, fuego y confusión. ¿Podría entonces Francisco haber sido simbólicamente ese Pedro romano anunciado por San Malaquías? Pero con la muerte de Francisco, muchos se preguntan si la profecía ha culminado o si apenas ha comenzado. Algunos sostienen que su sucesor será el verdadero cumplimiento literal del último lema. Otros creen que el rol de Francisco fue preparar el escenario, desestabilizar lo suficiente la estructura tradicional del Vaticano para que el octavo rey pueda surgir con facilidad, envuelto en un aura de renovación, pero cargando en su interior una agenda de oscuridad y herejías. En esta línea de pensamiento, Francisco no sería Pedro romano como individuo, sino como figura de transición, el que allana el camino al lobo vestido de cordero. Esta interpretación es especialmente potente cuando se combina con Apocalipsis 17, donde se habla de un octavo rey que viene de entre los 7 y cuyo destino es la perdición. La convergencia entre las visiones de Malaquías y las de Juan en el Apocalipsis es demasiado fuerte como para ser ignorada. Ambas advierten de una figura final, una etapa de gran confusión religiosa y la caída de una institución que, durante siglos, fue símbolo de autoridad espiritual. Esta caída no implica necesariamente destrucción física, sino más bien un colapso moral, una pérdida de sentido sagrado, una entrega al mundo y sus tentaciones. Cuando la oración cede ante la diplomacia, cuando la cruz es sustituida por el aplauso,
Cuando la salvación se diluye entre compromisos políticos, entonces la profecía se convierte en realidad. Ya lo estamos viendo. Santos perseguidos, mártires olvidados, templos convertidos en espectáculos y el alma del mundo clamando por redención en medio de la oscuridad. La profecía de San Malaquías no es solo un mapa del tiempo, es también un llamado urgente a discernir. Si estamos realmente en los días del último Papa, entonces cada símbolo, cada palabra, cada elección que surja del Vaticano merece nuestra más profunda atención espiritual. Este no es momento de miedo, sino de fe sólida. No es hora de especular sin propósito, sino de orar con fervor, buscar el Espíritu y aferrarse con toda el alma a la cruz de Cristo. Porque aun si los rituales de la bestia se infiltran entre los muros del templo, la promesa de redención sigue viva para los llamados, los elegidos y los fieles. El tiempo del juicio se acerca, pero también el de la victoria definitiva del Cordero sobre la Gran Babilonia. La visión apocalíptica que Juan nos transmite en el capítulo 17 del Apocalipsis es profundamente simbólica, y en ella 3 figuras se elevan como pilares oscuros del juicio final: la bestia, la gran meretriz y Babilonia. Cada uno de estos símbolos no solo representa un aspecto del mal en los tiempos finales, sino que en conjunto forman una estructura infernal que se opone directamente a la voluntad de Dios. La bestia representa el poder político, la meretriz representa la corrupción espiritual, y Babilonia, el sistema mundano que sostiene ambos. Es como si el texto sagrado nos revelara la existencia de una Trinidad impía, una parodia grotesca del Padre, el Hijo y el Espíritu, formada por demonios, rituales perversos, posesiones y castigos eternos. Estos elementos no deben interpretarse como simples alegorías, sino como advertencias vivas que atraviesan los siglos y se manifiestan una y otra vez, en distintas formas a lo largo de la historia. La gran meretriz es quizás la imagen más impactante, una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, que se embriaga con la sangre de los mártires. Este retrato, tan llamativo como aterrador, simboliza una institución o un sistema espiritual que, aunque aparenta santidad, se ha prostituido con los reyes de la tierra. ¿Qué significa esto en términos contemporáneos? Muchos teólogos y exorcistas modernos afirman que estas señales están más vivas que nunca. Se observa cómo ciertas instituciones religiosas buscan complacer al mundo, negociar con los valores del infierno a cambio de poder o aceptación social. La oración es sustituida por el marketing, la cruz por ideologías, la fe por espectáculos vacíos. Esa es la gran prostitución espiritual de nuestro tiempo. Entregar el alma por un asiento en los banquetes del mundo. La bestia, por otro lado, aparece como una figura de poder descomunal, adornada con 7 cabezas y 10 cuernos, lo que indica un dominio completo sobre sistemas de gobierno, alianzas globales y conspiraciones ocultas. Representa no solo el poder político, sino el control absoluto sobre las masas, las religiones, los recursos y, sobre todo, las conciencias. En nuestros días, esta bestia puede tomar forma en gobiernos autoritarios, organizaciones globales que promueven valores anticristianos, o incluso movimientos religiosos manipulados por doctrinas de oscuridad. Lo más peligroso es que este poder no se impone por la fuerza únicamente, sino por la seducción, promesas de libertad, progreso y paz, mientras encadena a las almas con el peso del pecado y la mentira. Esta bestia no necesita rugir, basta con que susurre al oído lo que el mundo quiere escuchar. Y entonces aparece Babilonia, la ciudad de la abundancia, del comercio, de la vanidad, pero también la ciudad del pecado, del sacrificio de inocentes, del culto al ego. Babilonia no es una ciudad geográfica en sí, sino un sistema global que busca reemplazar el reino de Dios por un imperio de hombres. La vemos en la idolatría del dinero, en las religiones que promueven el relativismo, en los rituales que glorifican el yo y condenan la cruz. Babilonia celebra los pecados como derechos, persigue a los santos como enemigos y adora al demonio disfrazado de ángel de luz. Y aunque muchos aún no lo perciban,
Esta ciudad espiritual está en pie, extendida por el mundo entero, vestida de modernidad, ciencia, tecnología y entretenimiento, pero podrida hasta los huesos. La caída de Babilonia será repentina, como un juicio divino ineludible. Los ángeles anunciarán su destrucción, y los reyes de la tierra llorarán al ver el humo de su castigo. Pero mientras tanto, el llamado es claro: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado es para ti, para mí, para cada alma que anhela la salvación. Debemos escapar de sus encantos, rechazar sus símbolos, orar con fervor, buscar el perdón y permanecer fieles al testamento de Cristo. Porque mientras la bestia y la meretriz embriagan al mundo con sus secretos, los verdaderos creyentes deben mantenerse sobrios, vigilantes y llenos del Espíritu. Y aunque los símbolos del fin parezcan dominarlo todo, la promesa de redención sigue brillando más allá de las tinieblas. A lo largo de la historia del cristianismo, la figura del anticristo ha despertado temor, especulación y profunda reflexión espiritual. En el contexto de Apocalipsis 17, muchos teólogos han comenzado a unir piezas que sugieren que el misterioso octavo rey podría no ser otro que la encarnación final de este enemigo de Cristo. El versículo 11 de dicho capítulo afirma que este octavo es uno de los 7 y que va hacia la perdición. Esta expresión enigmática ha sido interpretada por algunos como una figura que hereda el poder espiritual de los anteriores, pero que lo utiliza con fines oscuros, envolviendo al mundo en una falsa luz. Tal personaje no sería un simple líder mundano, sino una figura híbrida, política, espiritual, carismática y profundamente seductora, capaz de convencer incluso a los elegidos, si no se mantuviesen firmes en la fe y la oración. El concepto del anticristo no es nuevo. Ya en las cartas de Juan se menciona que muchos anticristos han surgido, pero también se profetiza la llegada de uno en particular, una figura definitiva. Las características de este ser incluyen el rechazo de la divinidad de Cristo, la exaltación de sí mismo como único mediador y la implementación de un sistema global que margina la cruz, persigue a los fieles y reemplaza la redención por control. Si vinculamos esto con la figura del octavo rey, encontramos paralelismos inquietantes. Un gobernante surgido del sistema religioso que aparenta continuidad con los anteriores, pero cuya esencia es opuesta al Evangelio. Esta figura podría presentarse como un Mesías moderno, promoviendo una religión sin cruz, sin arrepentimiento y sin espíritu, basada en emociones, rituales vacíos y falsas promesas de paz. En el ámbito teológico, existen diferentes interpretaciones. Algunos estudiosos consideran que el octavo rey será un papa apóstata, que se sentará en el templo de Dios para corromperlo desde dentro. Esta visión, aunque controversial, se ha fortalecido con el avance de ciertos discursos dentro de la Iglesia que relativizan el pecado, justifican ciertas herejías y abren espacio a cultos sin oración ni santidad. Otros creen que este rey será un líder político global, surgido de una unión entre estados y religiones, creando una única estructura espiritual política que dominará al mundo entero. En ambos casos, el patrón es claro: un falso salvador que usará símbolos religiosos para sembrar oscuridad y que se opondrá activamente a todo lo que signifique sacrificio, perdón, juicio y redención. Algunos signos ya comienzan a manifestarse. El aumento de exorcismos reportados en diversos países, las posesiones públicas, los rituales satánicos normalizados y la persecución abierta contra quienes se mantienen fieles a la Biblia son señales claras de que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Líderes que llaman al amor universal sin mencionar a Dios, pastores que niegan la existencia del infierno y religiones que mezclan símbolos cristianos con herejías abominables, son todos ingredientes de esta gran estrategia demoníaca. El octavo rey, entonces, no será un monstruo evidente, sino una figura profundamente admirada por el mundo, incluso venerada por multitudes que lo verán como el salvador de la humanidad. Pero sus palabras estarán impregnadas de veneno espiritual, y sus decretos condenarán las almas al castigo eterno si no se despierta a tiempo. La Iglesia verdadera, compuesta por los llamados,
los elegidos y los fieles, no debe temer, pero sí prepararse. El octavo rey llegará, tal vez ya ha llegado, y su misión será oscurecer la fe, ridiculizar los milagros, silenciar la oración y asesinar espiritualmente al creyente tibio. Frente a esto solo hay una respuesta: la fidelidad radical al testamento de Cristo, el amor a la cruz, la confesión sincera, la vigilancia constante y una vida de oración profunda. Porque aunque el anticristo se siente por un momento en el trono eterno pertenece al Cordero inmolado, y su victoria no será retrasada. Todo aquel que persevere, aún en medio del fuego, verá la gloria de la resurrección triunfar sobre la oscuridad más profunda. En medio de todas las visiones sombrías del Apocalipsis, emerge una verdad luminosa que sostiene la esperanza de los creyentes: la victoria del Cordero. A pesar de las conspiraciones, los rituales oscuros, las herejías que contaminan los altares y los símbolos de poder que desafían abiertamente la voluntad de Dios, el final ya ha sido escrito. Apocalipsis 17:14 declara con autoridad celestial que el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta promesa es el ancla espiritual que sostiene a los mártires, santos, mártires y profetas, que resisten hasta el último aliento. No se trata de una victoria simbólica ni parcial, sino de una victoria total sobre el infierno, el juicio y la muerte. Los llamados son aquellos que escuchan la voz de Dios incluso en medio del ruido de Babilonia. Son almas que, aunque caídas, se levantan al ser tocadas por la gracia. No todos los llamados aceptan el llamado, pero todos lo escuchan. En este tiempo de oscuridad, muchos sienten el espíritu inquieto, como si algo invisible los empujara a buscar respuestas, a volver a la fe, a entrar en oración profunda. Este despertar espiritual es una señal profética, un movimiento silencioso del espíritu que prepara corazones para el combate final. Ser llamado es una invitación a la redención, una oportunidad de abandonar los pecados, los cultos falsos, los placeres vacíos, y regresar a la cruz, donde fluye el perdón y comienza la redención. Los elegidos son aquellos que no solo escucharon, sino que también respondieron con obediencia. Son almas que fueron marcadas por el Espíritu en su interior, que perseveran aún cuando el mundo los desprecia, que caminan con temor santo, aun cuando todos corren hacia la perdición. No son perfectos, pero son constantes. No son poderosos según el mundo, pero son temidos por los demonios. Su vida es una ofrenda continua, su boca canta oraciones, y sus manos se extienden en compasión. Son estos elegidos los que sostienen la iglesia invisible, los que se mantienen firmes en medio de la tormenta, los que reconocen la voz del buen pastor y no siguen al impostor, aunque el mundo entero lo adore. Y los fieles, oh los fieles, ellos son los que no retroceden, aquellos que aun frente a amenazas, exorcismos, persecuciones, mentiras, posesiones y castigos, siguen mirando al Cordero con ojos encendidos de fe. Su fidelidad no depende del aplauso ni de la aprobación. Están sellados por la sangre del sacrificio, y su lealtad es inquebrantable. Estos son los que resistirán al octavo rey, los que denunciarán la meretriz, los que se apartarán de Babilonia aunque pierdan todo, porque han entendido que el alma vale más que el cuerpo, que la eternidad pesa más que cualquier tesoro terrenal, y que solo el Espíritu Santo puede guiar con verdad en medio del caos espiritual. En ellos se cumple la palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Y cuando todo parezca perdido, cuando el mundo clame por salvadores humanos, cuando las naciones se inclinen ante falsos mesías, cuando el templo sea profanado por doctrinas torcidas y los símbolos sagrados parezcan apagarse, entonces, y solo entonces, el Cordero se levantará. Su justicia será perfecta, su juicio inapelable, su redención gloriosa. Y los llamados, elegidos y fieles estarán a su lado, no como víctimas, sino como vencedores, porque la victoria del Cordero no es futura, ya fue conquistada en el Gólgota, sellada en el testamento, confirmada en la resurrección. Ahora, cada alma que permanece en él participa de esa victoria eterna,
aunque las sombras del Apocalipsis se ciernan sobre nosotros. ¿Y tú, estás preparado para enfrentar al octavo rey? ¿Reconocerías sus señales si las vieras hoy mismo ante ti? Comenta abajo lo que piensas sobre estas profecías. ¿Estamos realmente en los últimos tiempos? ¿Crees que la figura del anticristo ya está entre nosotros? No olvides dejar tu like, compartir este mensaje con quienes necesitan abrir los ojos y suscribirte al canal para no perder las próximas revelaciones, porque mientras el mundo duerme, la verdad sigue llamando a los fieles.